vamos a continuar, así como hicimos antes, estudiando lo que es la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Si una partícula se mueve de un punto a otro, entonces nosotros necesitamos conocer qué tan rápido se mueve. Recuerden que la idea de la velocidad es comparar dos sistemas físicos en términos de esa característica que es inherente desde el punto de vista del observador, que es la forma como yo describo cómo se desplaza en intervalos de tiempo regulares. Antes habíamos dicho que había dos cantidades que nos permitían responder a esa pregunta de qué tan rápido, que es la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Esas cantidades antes las habíamos visto de un modo más simple, ahorita vamos a verlos como cantidades vectoriales y vamos a usar notación vectorial para describirlas. Entonces, si una partícula se mueve a través de un desplazamiento que hemos dicho que es delta R, vector, en un intervalo de tiempo delta t, entonces la velocidad promedio vamos a definirla como, obviamente esta velocidad promedio es un vector también, va a ser igual al desplazamiento que sufrió esa partícula o que fue efectuado en la partícula en el intervalo de tiempo en el que tuvo lugar ese desplazamiento. Listo. Esta expresión matemática nos dice que la dirección de la velocidad promedio debe ser la misma que la velocidad del vector de desplazamiento. Listo. La dirección que tenga esta tiene que ser la misma que la dirección que tiene el vector de desplazamiento. Con la expresión que nosotros habíamos visto antes, la que nosotros describíamos, busquémosla acá, nuestro vector de desplazamiento como cambios en las coordenadas a lo largo de esa dirección. Vamos a recordar esta. Entonces podemos describir el cambio en la velocidad promedio como delta R sobre delta T. Es como si yo dividiera toda esta expresión por delta T, es decir, como si yo cogiera cada uno de estos términos y dijera, en X tengo un desplazamiento, un cambio en el tiempo, en Y tengo el desplazamiento en particular, entonces voy a fijarme en la coordenada Y a lo largo de la dirección J, y en Z ocurre la misma situación, la dirección K. Listo. Por ejemplo, si una partícula se mueve a través de un desplazamiento 12 metros en I, 3 metros en K, en 2 segundos, entonces su velocidad promedio durante este movimiento es, si yo tengo el siguiente caso, un vector desplazamiento definido como $12 metros en la dirección I más 3 metros en la dirección por ejemplo K, digamos que se está desplazando en X y en Z, y esto ocurre en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Entonces la velocidad promedio voy a escribirla como delta R sobre delta T será dividir cada una de estas componentes, 12 metros dividirlos por 2 segundos, 3 metros dividido entre 2 segundos, y de esa manera entonces voy a llegar a que aquí voy a tener 6 metros por segundo en la dirección I más 1.5 metros por segundo en la dirección K. Esa será la velocidad promedio
para un vector de desplazamiento que tiene lugar en ese intervalo de tiempo de 2 segundos. Y va a tener componentes en la dirección y va a tener componentes a lo largo de la dirección z, definido por el vector unitario k. Entonces, eso es en cuanto a la velocidad promedio. Ahora vamos a hablar de la velocidad instantánea, que es lo que nosotros nos referimos normalmente con velocidad en un instante en particular, y ese valor lo conseguimos cuando el límite del intervalo de tiempo que estamos considerando lo vamos a hacer tan pequeños que el intervalo se va a aproximar a aproximadamente 0. En el lenguaje del cálculo, entonces decimos que la velocidad promedio, esta es velocidad instantánea, decimos que la velocidad instantánea será, simplemente vamos a denotarla con la v. Sí, cuando hablemos de v se supone que estamos hablando de la velocidad instantánea. Cuando le pongamos el adjetivo promedio estamos hablando de la velocidad promedio, la derivada del vector de posición respecto al tiempo. En esta figura que nosotros estamos viendo aquí, estamos considerando la velocidad, estamos considerando una partícula que se mueve hacia la derecha a lo largo de esta curva. Entonces tenemos esta partícula que se está moviendo en esta trayectoria, pongámosle aquí el nombre, esta es la trayectoria. Cuidado que esta no es una gráfica de posición versus tiempo, es una gráfica que me muestra únicamente las posiciones, como si yo me parara desde arriba, si yo estuviera mirando una mesa con unas coordenadas donde puedo verificar cuál es el movimiento que tiene la partícula, y esa partícula se va a mover en esta dirección, se está desplazando en esta dirección como indica la flecha. Listo. Durante el intervalo de tiempo delta t, entonces al principio, en un tiempo t1, acá, para un tiempo t1, la partícula tiene una posición definida por el vector de posición r1, listo. Para un intervalo, para un tiempo t2, la partícula tiene una posición definida por este vector de posición r2, listo. Y el desplazamiento entonces vendrá dado por el vector definido en esta parte, ese vector azul que me dice que este es el delta r, correcto. Este va a ser nuestro vector de desplazamiento. Aquí tenemos un instante 1 y aquí tenemos un instante más posterior en el que la partícula se ha desplazado. Para encontrar la velocidad instantánea de la partícula en un instante t1, es decir, cuando la partícula está en la posición 1 como la acabo de definir, nosotros lo que hacemos es disminuir ese intervalo delta t muy cerca de 0, pero en torno a t1, listo. Vamos a disminuir el intervalo de tiempo que vamos a considerar en torno a t1. Y van a pasar tres cosas. Entre nosotros, entre más pequeño consideremos el intervalo, entonces más cerca va a estar la posición de la partícula, el punto 2 se va a ir desplazando hacia la posición número 1. Entonces el vector de posición R2 se va a ir moviendo cada vez más cerca a la posición de R1. Es decir, aquí vamos a considerar que este vector va a moverse, empieza a moverse muy cerca del vector de posición R1. Eso es lo que, la primera cosa que va a ocurrir, que este vector se va a mover hacia allá. La segunda cosa, o lo segundo que va a ocurrir, es que la dirección del cociente del delta R sobre delta T, pues la dirección que en la velocidad promedio, se va a aproximar a la dirección de la línea tangente de la trayectoria de la partícula en la posición 1. ¿Listo? O sea que en ese momento, como consecuencia, la velocidad promedio se va a aproximar a la velocidad instantánea en T1. Miren que este vector que está acá, el vector que me define el desplazamiento, en la medida en que yo voy moviendo el vector R2, digamos, si yo lo muevo hasta acá, el vector R2, entonces este vector, vamos a poner un color rojo, el vector de desplazamiento va a ir tomando esta posición.
Ahora voy a hacer que ese vector, la posición de la partícula, esté mucho más cerca. Listo. Voy a ponerla mucho más cerca. En la medida en que yo considero un instante de tiempo mucho más corto, entonces miren que el vector de velocidad, el vector de desplazamiento, va a tender a estar contenido en una línea que va a ser tangente a este punto en donde yo estoy considerando la velocidad instantánea. Listo. En el límite, cuando delta t es igual a 0, la velocidad promedio va a tender a la velocidad instantánea. Entonces decimos, en el límite en el que delta t tiende a 0, la velocidad promedio tiende a la velocidad instantánea. Y lo más importante, la velocidad promedio tiende a tomar la dirección de una línea tangente con respecto a el punto donde yo estoy considerando esa velocidad. Entonces, como resultado importante, vamos a describir este resultado. La dirección de la velocidad instantánea de la partícula será tangente a la trayectoria de la partícula. Tangente a la trayectoria de la partícula en la posición en la que yo estoy considerando. Como en este caso acá, si yo considero la velocidad instantánea cuando la partícula en su trayectoria va pasando por el punto definido como 1, la dirección que va a tener el vector de velocidad será la misma que una recta tangente en ese punto, debido pues a la forma geométrica como nosotros lo construimos. El resultado que nosotros acabamos de ver también se cumple en 3 dimensiones. Entonces nosotros podemos describir esto como, cuando hablamos de más de 2 dimensiones, como el vector de velocidad, que es igual a la derivada con respecto al tiempo de el vector de la posición de la partícula en ese instante particular, en i, en j y en z. Y esto es lo mismo que si nosotros tomáramos las derivadas de cada una de estas componentes individuales. O sea, si sacamos la derivada con respecto al tiempo de la componente en x a lo largo del vector unitario y, más la derivada con respecto al tiempo de la componente en y a lo largo del vector j, más la derivada con respecto al tiempo de la componente en z a lo largo del vector unitario k. Listo. De esa manera entonces describimos el cambio, pues la velocidad instantánea para una partícula, o para un cuerpo que se mueve como una partícula. Ahora veamos en esta imagen que aquí nosotros podemos ver que el vector de velocidad y las componentes cartesianas escalares a lo largo de x y y. Veamos que el vector de velocidad es tangente. Entonces vemos que aquí el vector es tangente listo a la trayectoria de la partícula en la posición donde yo estoy considerando la velocidad instantánea. Tengan cuidado que cuando nosotros dibujamos un vector de posición, como en las figuras anteriores, hemos siempre identificado el punto en donde se encuentra la partícula, siempre ponemos una flecha o un vector que se extiende desde el origen
Es decir, nosotros decimos un vector de posición, entonces consiste en decir un vector que dibujo desde mi origen del sistema de referencia hasta la posición que ocupa la partícula en ese instante en particular. Es decir, apunta de un punto desde hasta otro punto, de aquí hasta allá. Sin embargo, cuando ustedes trabajan con el vector de velocidad, como en este caso, este vector velocidad no se extiende desde un punto hasta otro punto. Cuando lo represento en un diagrama de posiciones de X y Y, lo que hacemos es mostrar la dirección de la velocidad instantánea a partir de la cola del vector. Aquí voy a empezar a dibujar mi vector y la dirección que va a tomar ese vector será alineada con la recta tangente en ese punto de su trayectoria en particular. Y el tamaño, o sea, qué tan largo, qué tan corto dibujo la flecha, es una escala arbitraria que yo puedo considerar. Cuando tengo más partículas o tengo la partícula en distintas posiciones, pues va a tener sentido el tamaño que yo le dé a ese vector. Pero entonces tengan mucho cuidado, yo no puedo escribir un vector velocidad como un vector que va de aquí hasta acá. No, vector velocidad lo construyo a partir de la posición en particular que ocupe la partícula en su trayectoria en un instante de tiempo dado. Entonces, de esta misma gráfica podemos ver que esta de acá será la componente en X de la velocidad, será B de X, y esta de aquí será B de Y. Listo. Y este de acá que nosotros estamos viendo será la trayectoria que tiene la partícula y a través de la cual ella se está moviendo. Listo. Vamos a complementar esto con un ejemplo de velocidad en dos dimensiones. En este ejemplo nos piden que nosotros, teniendo en cuenta los resultados que hayamos sobre posición y desplazamiento en el primer ejemplo, encontremos la velocidad en el instante de tiempo t igual a 15 segundos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la velocidad tomando las derivadas de las componentes del vector de posición de la partícula. Entonces vamos a recordar cuáles son esas componentes, las ecuaciones que me definen la posición de la partícula son estas dos. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar para nuestro ejemplo. La posición de la partícula en cualquier instante de tiempo está definida en las coordenadas x y en y por estas dos funciones. Lo que nos dice la definición de velocidad instantánea es que nosotros podemos calcular la velocidad tomando la derivada para la posición en cualquiera de las componentes. Entonces vamos a aplicar esa definición. Decimos, para encontrar las componentes del vector velocidad vamos a hallar la componente en x. Esa componente en x está definida como la derivada de la coordenada en x con respecto al tiempo. La coordenada en x la tenemos a través de esa función, y esta función tiene la forma menos 0.31 t cuadrado más 7.2 t más 28. Cuando calculamos la derivada y reemplazamos por 15 segundos, es decir, el cálculo de la derivada de acá pues es simplemente aplicar las reglas de derivación para indicar cuál es la derivada de 28, una constante, daría 0, la derivada de 7.2t sería 7.2 y la derivada de menos 0.31 t cuadrado sería 2 por menos 0.31 por t. Listo. Es decir, pongamos este resultado explícito. La velocidad en x, las componentes escalares de la velocidad en x van a estar dadas por una función que es menos 0.62t más 7.2, como les acabo de indicar. Cuando consideramos en t igual a 15 segundos, entonces la velocidad que nosotros obtenemos en x será, reemplazando la t, y arriba será menos 2.1 metros por segundo. La velocidad que tenemos es menos 2.1 metro por segundo. Cuando nosotros aplicamos el mismo procedimiento para la velocidad en y, obtenemos que esta velocidad en y
en 15 segundos nos da menos 2.5 metros por segundo. ¿Cómo se calcula la velocidad en y? De la misma manera. Lo que hago es tomar la ecuación de la posición, la función de la posición, la derivo con respecto al tiempo, y entonces las componentes, reemplazo luego el tiempo igual a 15 segundos y calculo la velocidad para esa componente, pues en particular. Por lo tanto, la ecuación que yo puedo construir, o el vector de velocidad propiamente, lo voy a expresar ya ahora sí formalmente lo voy a expresar como su componente en x, su componente escalar a lo largo de la dirección en x, más la componente en y menos 2.5 metros por segundo a lo largo del vector unitario j. Listo. Este vector b en 15 segundos lo podemos identificar en esta gráfica, que era la que habíamos construido antes para la posición, pues la trayectoria que va a tener la partícula. Y esta partícula, recuerden que la velocidad instantánea en ese tiempo en particular, que es en 15 segundos, va a ser un vector que es tangente a la recta en esa posición. ¿Listo? O sea, yo aquí tengo una recta que es tangente, entonces mi vector va a tener una dirección que es alineada con este. Este va a ser el vector de velocidad, y ese vector de velocidad va a estar descrito por dos componentes: una componente en x, una componente en y, que fueron las que hallamos en un momento, b de x y b de y. Listo. Si yo quiero conocer cuál es la magnitud y el ángulo que están formando ese vector de velocidad, nosotros podemos usar la definición de la magnitud de un vector. Listo. Entonces, para la magnitud escribimos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de las componentes en x y en y al cuadrado. Esta magnitud nos da 3.3 metros por segundo, y la dirección la obtenemos de aplicar la tangente inversa de b de y sobre b de x, las componentes en y sobre la componente en x, y esta dirección nos da menos 130 grados. Es decir, si yo me paro en este punto y dibujo un sistema coordenado local que sea consistente con mi sistema coordenado, aquí tengo el eje x, aquí tengo el eje y, entonces el vector que yo acabo de encontrar es un vector tal que va hasta acá. Listo, menos 130 grados. Esa será la ubicación de la forma en la que está geométricamente la situación geométrica del vector de velocidad en este punto.